Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En Noticia México, en esta nación, una nueva ronda de diálogo por la paz de Venezuela se realiza este fin de semana y comenzó hoy. Representantes del gobierno y las oposiciones discuten cara a cara asuntos estructurales para el país, como el ilegal bloqueo de Estados Unidos y el robo de activos de la nación por parte de otras naciones. Lo analizamos. En Noticia Bolivia, familiares de las víctimas de las masacres durante el gobierno de facto en 2019 exigen justicia. Este viernes se movilizaron hasta la Fiscalía en La Paz, denunciando una lenta actuación judicial en medio de una creciente alerta de un nuevo golpe de Estado. Analizamos este escenario. En Noticia Estados Unidos, en un fenómeno nunca antes registrado, ahí están las imágenes, la mayor parte de Nueva York está bajo las aguas. Zonas residenciales, el metro, vías principales son ríos que arrastran todo a su paso como consecuencia del huracán Ida, que con más de 40 personas muertas es el balance que se registra hasta esta hora. ¿A qué se debe este colapso? Nos preguntamos. ¿Todo es culpa del cambio climático? Vamos a profundizar en ello. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, en este país se desarrolla la segunda ronda del diálogo entre las oposiciones y el gobierno de Venezuela. El foco está puesto en la recuperación económica del país y las elecciones de noviembre próximo. Este viernes arrancó la segunda fase del diálogo en México, tras el memorando de entendimiento suscrito el pasado 13 de agosto por Jorge Rodríguez, al frente de la delegación del gobierno, y Gerardo Blay, por la llamada Plataforma Unitaria. El documento contempla 7 puntos clave. Primero, derechos políticos para todos. Segundo, garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables. Tercero, levantamiento de las sanciones. Restauración de derechos activos. Cuarto, respeto al Estado constitucional de derecho. Quinto, convivencia política y social. Renuncia a la violencia, reparación de las víctimas de la violencia. Sexto, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano. Y séptimo, garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. El planteamiento del gobierno para esta jornada es trabajar por el cese del bloqueo económico. La instrucción del presidente Nicolás Maduro que hagamos un énfasis en estas primeras horas de las conversaciones, un énfasis en devolver las garantías económicas que le han sido robadas a todo el pueblo de Venezuela. Todo el pueblo de Venezuela, todos nosotros, hemos sido profundamente afectados por medidas de bloqueo, por medidas de robo. El foco estará también en los comicios de alcaldes y gobernadores del próximo 21 de noviembre, con el retorno al cauce constitucional del denominado G4 de la oposición golpista, que incluye a los partidos Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, que participan en el diálogo y lo harán en las elecciones como la Plataforma Unitaria. Es muy auspicioso que en estos momentos hayan decidido participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo 21 de noviembre y ojalá se mantenga esa posición. Creo que es tranquilizador para las venezolanas y para los venezolanos que quienes promovieron la violencia, que quienes promovieron invasiones, que quienes promovieron acciones contra la tranquilidad de las personas ahora regresen a lo que la Constitución establece como derechos para todos y para todas. Públicamente, este sector de la oposición se compromete a avanzar en la agenda pactada. Bueno, esperamos llegar a acuerdos importantes en beneficio del país.
Este proceso de diálogo cuenta con la mediación del Reino de Noruega y es acompañado por los gobiernos de Rusia, Países Bajos, Bolivia y Turquía. De inmediato hablamos con nuestros corresponsales en el lugar de la noticia, aquí en Caracas, Leonel Retamal, en Ciudad de México, Eduardo Martínez. Colegas, muy buenas noches a ambos. Eduardo, ¿qué ha sido lo último después de esta jornada que comenzaba el diálogo y que, como nos has contado en otras emisiones, se completa el lunes? Todo el fin de semana, entonces, muy pendientes de ello. Hola Tatiana, qué gusto saludarte, un gusto saludar también a mi colega Leonel que se encuentra ya en Caracas. Y pues sí, el día de hoy ha habido una tarde bastante movida en materia informativa aquí en México, sobre todo Tatiana porque ya el día de hoy sí ha habido algunas declaraciones por parte del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien ya también ha dado sus impresiones respecto a lo que fue este primer momento de encuentro con la delegación de las oposiciones que hacen vida en Venezuela. En este caso, la delegación del gobierno del presidente Nicolás Maduro llegó completa hasta esta sede que ha sido designada por el Reino de Noruega, que es el país mediador, para que se realicen estas conversaciones entre las partes. En ese sentido, te puedo decir que ha habido buen ánimo por parte de la delegación del presidente Nicolás Maduro, quien desde hace ya bastante tiempo se ha mostrado abierta a tener un diálogo y a estar atenta a las peticiones que hace también desde los grupos de la oposición, pero también se ha mantenido firme en las convicciones de no ceder ante las presiones, incluso desde el exterior, porque no podemos dejar de lado que precisamente el tema que han venido a poner en la mesa en las primeras horas de estas conversaciones es precisamente el tema económico y ese bloqueo que ha sido impuesto por países como Estados Unidos y el bloque de la Unión Europea a solicitud de los grupos de la oposición. Tatiana, vamos a escuchar lo que dijo ya hace unos minutos y que lo tuvimos en vivo en nuestra edición central, Jorge Rodríguez, al salir de esta primera etapa de conversaciones del día de hoy, que como bien lo mencionaste, empieza este viernes, pero culminará el próximo lunes 6 de septiembre. Señor Jorge Rodríguez, somos de Telesur. ¿Cómo le ha ido el día de hoy? ¿Cómo le ha ido el día de hoy? ¿Cómo le fue el día de hoy? ¿Cómo están los ánimos? Estamos trabajando. Estamos trabajando. Señor, sálgase. Estamos trabajando. No me toques, por eso no me dejes pasar. Es un trabajo arduo y todos estamos a la disposición de que ese trabajo marche, funcione por el bien del país. Nosotros venimos aquí a buscar mecanismos para que todo el pueblo venezolano se vea beneficiado por este esfuerzo de diálogo. Por eso traemos puntos que inciden directamente sobre la vida cotidiana de las venezolanas, de los venezolanos. Puntos relacionados con la economía, con la atención social de la población, con la atención de la pandemia. Son puntos fundamentales que traemos y yo creo que este trabajo arduo va a rendir frutos. Diputado. Un diálogo que podrá rendir frutos, ha dicho Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y también quien está al mando de esta delegación que ha enviado el presidente Nicolás Maduro. Tatiana, por parte de la delegación de la oposición, hasta este momento no ha habido un pronunciamiento. Hubo antes unas palabras de Luis Aquiles Morales, quien ha dicho, Luis Aquiles Moreno, de Acción Democrática, quien ha dicho que también estaban el día de hoy para poder entablar ya la agenda de lo que serán los temas y las formas para conversar durante estos días. Tatiana, el jefe de la delegación venezolana del gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido muy enfático en señalar que están abiertos al diálogo, que esperan que todo fructifere, sobre todo por el beneficio del pueblo venezolano. Además, no se trata solamente del modelo económico y de los daños que ha provocado las sanciones impuestas por algunos países y que han sido solicitadas por la oposición, sino también porque hay activos en el exterior que han sido congelados y que han sido incautados por la solicitud también de los grupos opositores venezolanos. En ese sentido, pues en este es el ambiente que se está dando las conversaciones, además de que el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha dicho que todas las conversaciones serán a puerta cerrada y que serán las partes las que decidan en qué momento y de qué forma se estarán informando si hay algunas conclusiones. Además, recordemos que el papel que ha tenido México en este momento pues es de servir como
como sede, como un país neutral, a petición precisamente del Reino de Noruega, quien está ahora mismo mediando este diálogo con la observación de otros países. Muchísimas gracias por esta información. Es lo último desde Ciudad de México. Eduardo, muy buenas noches. Vamos ahora hasta Caracas con Leonel Retamal. Leo, muy buenas noches. Al respecto se ha referido la vicepresidenta ejecutiva del país y además en un contexto que resulta fundamental para entender, y es que producto del diálogo hay un avance muy importante en términos democráticos de cara a las elecciones del próximo noviembre. Te pregunto de este escenario con respecto, por supuesto, a la agenda del Consejo Nacional Electoral. Hola Tatiana, también saludar a Eduardo que está en México. La vicepresidenta participó de un foro virtual durante la tarde, saludó sin duda la noticia del día en Venezuela, que es la reanudación en esta segunda ronda de los diálogos, de las negociaciones en México. Señaló que esto es propicio para el encauzamiento de la vida política e institucional del país, es lo que buscan con estos llamados constantes al diálogo, así que por fin se esté concretando este espacio, este momento de verse las caras, de diálogo y avanzar en una agenda de 7 puntos. Lo felicitaba también el presidente Nicolás Maduro cuando fue recién instalada esta mesa, decía que ya eso era un éxito, lograr sentar a esta oposición que tiene antecedentes golpistas, que tiene antecedentes de rechazo a los canales democráticos y por lo tanto eso ya era un gran avance. Y algo de lo que ha señalado el jefe de la delegación bolivariana, delegación de la Fuerza Revolucionaria, Jorge Rodríguez, es la restitución de los derechos económicos del pueblo venezolano que han sido fuertemente dañados durante el último tiempo. Señalaba la vicepresidenta que desde por lo menos el año 2013 comenzó un proceso de asedio internacional que atacó fuertemente la economía de Venezuela, comenzando con la denegación del acceso a créditos internacionales, a pesar de que Venezuela había cancelado 75.000 millones de dólares de la deuda externa. Sin embargo, las calificadoras de riesgo internacional comenzaron desde ahí a asediar a Venezuela. Luego esto se vio reforzado desde el 2015 con la orden ejecutiva del gobierno de Barack Obama en que declaraba a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, y comenzó toda una especie de asedio que tiene varias denominaciones, se le denomina sanciones, bloqueos o en la jerga del derecho internacional medidas coercitivas unilaterales, y por lo tanto es parte de lo fundamental que quiere llegar el gobierno venezolano en este proceso de negociaciones para destrabar desde ahí la capacidad operativa del Estado venezolano, poder mover recursos que tiene retenido a nivel internacional, millones de dólares en bancos internacionales, 4.000 millones por ejemplo en el Banco de Portugal, 32 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, toneladas de oro que vale decir el gobierno hizo una propuesta de que fueran destinadas a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para la compra de medicinas, y aún así eso está entrampado, no se ha podido resolver y por lo tanto es parte de lo que se apuesta a lograr en esta pasada. Y todo lo que tiene que ver con las sanciones, con el bloqueo, con el impedimento a que barcos o aviones vengan a Venezuela, que no se persiga a quienes quieren comerciar libremente con el país, con el Estado venezolano, y tampoco se sancione a los funcionarios del gobierno. Así que es una agenda bastante ambiciosa que se pretende lograr llevar a buen puerto, una agenda que decían las distintas autoridades esperan que tenga resultados en lo más pronto posible para solucionar las medidas urgentes del pueblo venezolano. Lo reiteraba recientemente en estas declaraciones al finalizar la jornada Jorge Rodríguez, que tengan un impacto en la vida cotidiana del pueblo venezolano. Y por último, para ligar con la parte electoral que tú mencionabas, la antesala de la reanudación de estos diálogos, se conoció que este grupo que participa de los diálogos, denominado G4, va a ir a elecciones, y eso por lo tanto genera todo un escenario de expectativas respecto a lo que pueda ser la multielección del 21 de noviembre, porque no solamente hay una disputa entre gobierno y oposición, sino que hay que decir, hay muchas oposiciones que también están enfrentadas entre sí, que se van a disputar el electorado opositor, y por lo tanto ahí se genera un escenario nuevo que también seguramente los analistas políticos estarán pendientes de cómo se desarrolla, pero ya eso sienta un precedente, y es que esa oposición tenía un pasado, como decía, vinculado al golpismo, vinculado al abstencionismo, al sabotaje de las elecciones, y ahora sin embargo van a participar, dijeron, con la venia de Estados Unidos, y por lo tanto eso genera un nuevo escenario. Y por último, en cuanto a al proceso de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral
amplió hasta mañana sábado la fecha de inscripción de las postulaciones de las candidaturas a más de 3.000 cargos que se van a elegir el 21 de noviembre, así que resta ver cómo se va a organizar eso, hay que definir las candidaturas en específico, pero ya las organizaciones políticas están copando esos espacios de postulación hasta mañana sábado 4 de septiembre, Tatiana. Muchísimas gracias, Leo, por todos esos detalles. Este es el escenario informativo que vamos a analizar de inmediato. Para ello nos acompaña Miguel Jaimes, doctor en Ciencias Gerenciales, máster en Ciencias Políticas, experto en Geopolítica, nos acompaña desde Mérida, aquí en Venezuela. Profesor Jaimes, ¿cómo está? Muy buenas noches. Saludarles de nuevo. Muchísimas gracias. Nos centramos de inmediato en el lugar de la noticia donde tanto se registra la expectativa y es esta segunda ronda de negociaciones. Preguntarle acerca de esto, lo primero que ha dicho el representante por parte del gobierno. Hay que buscar acciones por el bien del pueblo venezolano, por el bien del día a día del pueblo venezolano. Para Venezuela y su gobierno, su Estado, es muy importante a lo que hemos llegado actualmente en México. Una agenda justa para Venezuela con puntos y principios básicos de soberanía, de respeto, y donde la oposición venezolana ha logrado entender que la vía de la participación política es el diálogo, es la concertación, es el encuentro y es llegar a acuerdos. Por eso para Venezuela y la mirada que se hace de buena parte del mundo hacia este suramericano país, pues está puesto en sus ojos, están puestos en las decisiones que van a salir a partir de este día lunes. 3-4 días de deliberaciones intensas, una segunda parte de la agenda, principios ya concretos a resolver. El primero de ellos lo escuchamos por parte de la oposición, donde ha dicho abiertamente que va a participar en el proceso electoral de este 21 de noviembre. Y eso es justo, eso es bueno para el país. Sin duda es muy bueno para el país porque hay que ver, profesor Jaimes, que este proceso de elecciones regionales del próximo 21 de noviembre tiene todos estos actores que estaban buscando desde hace unos meses atrás, hasta hace unos meses atrás, acciones golpistas, desestabilización en el país, y omnipresentes se encuentran detrás de ellos Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, para Venezuela y su gobierno no ha sido fácil llegar hasta aquí. Esto ha sido un camino tortuoso, difícil, injusto, con muchas zancadillas, pero Venezuela se mantuvo allí firme y hoy en día se demuestra que Venezuela tiene la razón, que su gobierno es legítimo, que es democrático. Y por otra parte, lo que usted señala, Tatiana, sí, aquí una cosa para preguntarle, profesor Jaimes, cuando usted habla de injusto, y es que hay muchos, incluso en el contexto de aquellos que acompañan a la Revolución Bolivariana, que piensan que varios de esos actores, incluso algunos que están allí en la mesa de diálogo de México, deberían estar en la cárcel. Sí, por supuesto, por eso digo, no ha sido fácil llegar hasta allí. Sentarse con sectores neofascistas, sectores que ayudaron a que el país cayera en esta situación económica que estamos viviendo, que congelaron cuentas, que se robaron toneladas de oro, porque lo que sucede en Inglaterra no es que no encuentren la forma de entregarnos el oro, es que se repartieron el oro. O sea, no es fácil sentarse con quienes han pedido bloqueo, han quemado a venezolanos vivos, los han incendiado y han llevado el país a una situación de protesta en algunos momentos, como el 2014, 2017, muy difícil. Pero para ellos también tiene que ser bastante incómodo sentarse con el gobierno nacional, quien tiene la razón. Para los Estados Unidos, para Europa, mucho más sorprendente, porque ellos auspiciaron la situación que nosotros hemos vivido en Venezuela. Desde esos países se programó la crisis y el desequilibrio económico que Venezuela ha tenido. Pero bueno, tenemos que sentarnos, tenemos que llevar adelante una agenda de respeto, de principios, de valores y de hechos que realmente impacten en la población venezolana y en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. Y en ese marco, ¿qué significan las elecciones regionales? Son elecciones para escoger gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas y además el sistema legislativo de cada uno de estos estados.
Estamos hablando de, sin duda, paz política, tranquilidad política, pero eso cómo se reflejará en la paz social y económica que tanto necesita Venezuela. Primeramente porque el proceso electoral de este 21 de noviembre de 2021 abre una gran participación a la población. Hay propuestas, hay una agenda, hay un camino. No es para buscar y para entramar el país en una situación sin ningún tipo de salida, sino es un hecho democrático, participativo, en el cual la población cree y siente como suyo. Y lo vamos a ver como los demás anteriores procesos donde el pueblo participa. Eso es sano para una democracia, eso renueva una democracia, las instituciones, la institucionalidad, el concepto de ciudadanía. Ese es uno de los aspectos que nosotros nos estamos jugando, al cual estamos apostando. No es fácil conseguir esto. En otros países la situación o una mesa de diálogo en otro país fuese para evaluar hasta una guerra civil, un magnicidio. No, mira la resolución del gobierno venezolano, la salida, la propuesta, la espera, la paciencia, la agenda, cómo ha logrado conducir al pueblo en cada victoria. Y eso va a ser justo lo que vamos a realizar este 21 de noviembre. Y la resiliencia y la resistencia del pueblo venezolano ante esta cascada de acciones en contra, porque quedó absolutamente claro muy rápidamente que no era en contra de una figura del gobierno, del presidente o de un ministro, sino que era en contra de toda una población. Por último, hay algunos rostros, profesor Jaimes, que llegan a la Ciudad de México para acompañar además a otros que ya habían estado en el proceso anterior. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuánto peso político tienen dentro de Venezuela? Por ejemplo, veíamos una breve declaración de Luis Aquile Moreno de Acción Democrática. Estamos hablando de políticos de vieja data que prefirieron quedarse un poco en la sombra de estas figuras emergentes, como por ejemplo el ungido de Juan Guaidó, que armó un gobierno fantasma y del que hoy pues realmente nada se habla, aunque hace tanto daño. Es muy importante lo que usted señala, Tatiana, porque nosotros vemos que hay una dirigencia opositora que no tiene una renovación, que no tiene un cambio, que también esconde una agenda, que espera que el otro actúe o que determinado personajillo de la oposición le dé permiso para poder seguir adelante. Indudablemente que el pueblo y el país y el mundo tiene que conocerlo, que son dirigentes de gobiernos pasados que han hecho muchísimo daño al país. Incluso muchos de ellos no tienen ninguna actuación verdadera política en el país. Otros ni siquiera viven en Venezuela, viven en Estados Unidos, como es el caso del señor Vecchio o el señor Blake, que era embajador de un supuesto gobierno interino en Colombia. Es decir, o sea, los dolores de cabeza, las angustias, las preocupaciones, las falsas salidas las tiene un sector de la oposición venezolana, que no logra renovarse, que no logra tener un discurso sincero, altruista, verdadero, con profundidad, con sinceridad. Toda Venezuela sabe que muchos de los personajes, la mayoría de los que están allí sentados en México, de la oposición venezolana, no pueden levantar su cara de frente y al lado del pueblo venezolano, que han perdido en muchos procesos electorales, que se han apartado y han dejado espantados a sus electores que los han seguido a cansancio, pero que estos no logran darle ninguna respuesta. Tiene que venir otro momento para la oposición venezolana. Nosotros realmente soñamos y queremos una oposición distinta, diferente, clara, respetuosa, decente, que no tenga ningún expediente en la parte administrativa, ni ninguna lejanía con haber tocado los dineros del erario público. Esa oposición es la que debe de tener este país. Estos señores que están allí son una generación, está llegando a su fin, tiene que pasar. Hay otros allí muy jóvenes que no tienen discurso ni capacidad de llevar y de hilvanar una propuesta sin que los Estados Unidos
o Europa se las esté monitoreando, y lo sabe muy bien. Hay agendas, hay actuaciones, tienen asesores que no son incluso venezolanos, y bueno, pero hemos llegado a un momento importante con la veeduría de muchos países, y realmente la ganancia la tiene que tener el pueblo venezolano y el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Hacia allá tenemos que ir, sin perder este rumbo. Veremos el próximo lunes cuando se emita un comunicado de acuerdo a ese plan que ya conocíamos del pasado agosto en la primera reunión, cómo van estos avances necesarios y esperados para Venezuela. Profesor, gracias, muy buenas noches. Tatiana, hasta más pronto. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, familiares de víctimas de las masacres durante el gobierno de facto exigen justicia, las masacres de Sacaba y de Sencata. Este viernes se movilizaron hasta la Fiscalía en La Paz, denunciando una lenta actuación judicial en medio de una creciente alerta de un nuevo golpe de Estado. Analizamos este escenario al volver en Es Noticia. En Noticia Bolivia, familiares de las víctimas de la violencia que se ejecutó durante el gobierno de facto de Yanine Áñez se movilizaron para exigir justicia a 1 año y 10 meses de estos sucesos. Desde la ciudad de La Paz, nuestro corresponsal Freddy Morales nos cuenta. Las protestas se realizaron por el centro de la ciudad de La Paz, por donde en el gobierno de facto de Yanine Áñez se reprimió todo reclamo. Es un momento muy duro de recordar este momento para mí, porque yo he sido gasificada junto al ataúd de mi hermano y me duele porque en ese momento 2 policías del auto me han golpeado, me han hecho soltar el ataúd y ha quedado botado. Esta marcha me recuerda, es el 21 de noviembre. Estamos yendo en una marcha pacífica para que de una vez se escuche lo que nosotros estamos pidiendo. Simplemente es justicia, no es venganza, es justicia. Porque ella ha ordenado matar a mi esposo. Lo han disparado por un impacto de bala, muerto en la cabeza. El gobierno de Áñez aprobó el decreto 4078, que eximía de responsabilidad a militares y policías que participaban en las acciones de represión. Ahora la señora Áñez se hace a las víctimas, pero toda mentira. Ella es donde que ha mandado a masacrar a Sencata y Sacaba. Y ella todavía se hace a las víctimas y eso es injusto. Pedimos justicia. Que no haya libertad para esta asesina. Esto que esperan de nosotros. Mira, 1 año y meses, 9 meses ya está. No hay justicia para nosotros. Para la pobre nunca va a haber. Han decidido iniciar unidos los reclamos ante la persistente campaña de la derecha y sus medios de comunicación contra sus demandas y a favor de la expresidenta de facto. Estamos esperando que la justicia ya de una vez se ponga las pilas para llevar a la cárcel a todos los asesinos. Las imágenes son en ese momento que hemos recogido los muertos, estaban en la autopsia en la iglesia, el único refugio que teníamos en Sencata. Nosotros exigimos justicia, que por favor nos ayuden las autoridades a que no quede impune. Las protestas también se dirigen a las autoridades judiciales, acusadas de lentitud, lo que ha permitido la fuga de varias personas acusadas en los 2 procesos penales en curso en la justicia ordinaria. Fiscalía y juzgado de su actor muy negligente, porque en su momento si hubiesen actuado como debían, hubiesen estado ahorita detenidos los ministros que han firmado el Decreto Supremo 4078, como también todos los actores que han colaborado en esto, en este caso comandantes del ejército que se han fugado. Además exige a los legisladores de la derecha, cuyos jefes participaron en el golpe de Estado,
apoyen los 2/3 de votos que precisan demandas de juicio de responsabilidad contra Yanine Áñez. Los jefes de esos partidos ya anunciaron que no apoyarán esas demandas. Teníamos allí el informe de nuestro corresponsal Freddy Morales desde La Paz, con quien conversamos ahora. Hola Freddy, muy buenas noches. ¿Cómo finaliza esta jornada? Veíamos durante varias horas, primero una movilización, luego una concentración a las afueras del Ministerio Público en La Paz, muy sentida, muy dolida por parte de los familiares de las víctimas de estas masacres. Hola Tatiana, buenas noches. La jornada finaliza con la decisión de los familiares de mantenerse movilizados. Han anunciado que en los próximos días y semanas continuarán movilizándose y tomando medidas de presión si fuese necesario, porque están enfrentando no solamente la tardanza en la llegada de la justicia, sino en estas últimas semanas y días están enfrentando una asidua campaña mediante los medios de comunicación y de toda la derecha boliviana de desprestigio contra ellos mismos. Vamos a poner ejemplo. Se dijo, por ejemplo, esta semana que las víctimas habían ya cobrado indemnización durante el gobierno de facto precisamente, y que ahora lo que quieren no es justicia, sino más dinero. Hemos revisado los documentos respectivos y de lo que se trató en diciembre del año 2019, es decir, semanas después de las masacres de Sacaba y Sencata, fue de un compromiso dentro del proceso de pacificación que llevaba adelante un enviado del propio secretario general de las Naciones Unidas, que fue destacado aquí a Bolivia para realizar ese trabajo de pacificación, para que frene la violencia que venía en este caso desde el Estado, desde las Fuerzas Armadas y la policía. Ese convenio de pacificación determinaba una ayuda humanitaria, pero los medios que están al servicio de la derecha han afirmado en los últimos días que ya hubo una compensación y que lo único que se quiere es más dinero. Esta misma noche también se ha publicado en medios de la derecha que los familiares de las víctimas de Sacaba y Sencata están trabajando en la administración pública. Se publica como si fuese un delito, como si fuese una revelación. Es decir, se les está negando incluso con esta campaña el derecho al trabajo a los familiares de las víctimas de la violencia del gobierno de facto. Esta campaña también está siendo llevada adelante por la derecha en sentido de que no se aprobará ninguna decisión de juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez. Recordemos que inicialmente los jefes de los partidos que tienen representación parlamentaria y que participaron activamente en el golpe de Estado, Tatiana, dijeron que si se mencionaba en cualquiera de las demandas de juicio de responsabilidad o se sugería la palabra golpe de Estado, ellos iban a rechazar. Ahora han puesto una condición adicional. En base al informe del GIA, de estos expertos que durante 8 meses investigaron la violencia del gobierno de facto. Y esa nueva condición es que primero la justicia sea renovada. Una reforma judicial que podría demorar años, están exigiendo esto como primera medida antes de aprobar ningún nuevo proceso contra la señora Yanine Áñez. Finalmente, la jornada termina con la decisión de un juez de La Paz de rechazar una 10ª demanda de la defensa de la señora Yanine Áñez para que se la ponga en libertad y de esa forma pueda ella asumir y continuar su defensa, y para que se cierre uno de los 2 procesos que ya están abiertos en la justicia ordinaria. Debemos recordar que hay 2 procesos abiertos en la justicia ordinaria que han determinado la detención preventiva en La Paz de la señora Yanine Áñez, y hay 4 procesos planteados en juicio de responsabilidad ante la Corte Suprema de Justicia que ya están en conocimiento de las comisiones respectivas de la Asamblea Legislativa. ¿Qué arguye la señora Yanine Áñez y toda la derecha? Problemas de salud, problemas psicológicos y psiquiátricos. Las autoridades de gobierno han señalado que ante esta campaña, sobre todo internacional, van a demostrar con los informes médicos, psicológicos y psiquiátricos respectivos que la señora Áñez está en buen estado de salud y que su situación no involucra ningún riesgo inmediato, mediato ni a futuro. Es la situación de la jornada, Tatiana.
Muy importante todo eso que nos cuentas, lo llevamos al análisis. Gracias, Freddy. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Para ello nos acompaña Hugo Siles, analista político internacionalista, nos acompaña desde Santa Cruz, allá en Bolivia. Hugo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, un placer estar en Telesur esta noche. Muchísimas gracias. Hugo, lo clave que dicen durante esta jornada los familiares de las víctimas de Sacaba y de Sencata es que hay lentitud en la justicia. ¿A qué se refieren? Bueno, es cierto, el proceso judicial ha tenido un retraso significativo porque recordemos que las muertes se suscitan el 15 de noviembre del año 2019 y durante todo el gobierno de facto de la señora Áñez, precisamente han sido sus propios ministros de gobierno y de defensa los que permanentemente hicieron alusión a que no existió ningún tipo de situación de represión y las muertes se las habrían ocasionado ellos mismos. Esta narrativa que recorrió los medios de comunicación de manera vergonzosa en Bolivia fue lo que de alguna manera presionó para que el proceso de investigación se haya prácticamente detenido durante este gobierno de facto, y una vez que ya se da el cambio de gobierno vía el triunfo electoral del actual presidente Luis Arce, obviamente que estos procesos retoman una mayor celeridad, pero aún así, toda vez de que se esperaba el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes que termine el trabajo, hecho que se concluyó hace algunos días. Esto ha motivado de que el proceso judicial tenga un retraso significativo, y obviamente cuando uno se aproxima a ver qué sucede en el contexto de la política en Bolivia hoy, ve lo que le sucede a la señora Áñez, que está recibiendo el apoyo de medios de comunicación, de un sinnúmero de opositores en Bolivia que ahora reflejan lo que a ella le sucede en términos de su detención. Hablan de que estaría en una situación complicada. Todo esto está implicando de que la balanza, por lo menos mediática en estos momentos, desestime conocer las historias que cuentan y que han sido reflejadas por el grupo de interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH, por la información recogida ya en la investigación de las muertes de Sacaba y Sencata, de los más de 38 ciudadanos que murieron masacrados y con ejecuciones sumarias. Esta información todavía tiene un desbalance en los medios de comunicación y obviamente la justicia no está actuando de manera acelerada en poder resolver la situación que tiene cada uno de sus familiares que ha perdido precisamente a un ser querido en los hechos de represión policial de noviembre de 2019. Sí, Hugo, y muy grave porque además los han revictimizado. Decir, por ejemplo, que no quieren justicia sino más dinero, y señalándolos de que algunos de ellos trabajan en la administración pública como si eso fuese un pecado, es revictimizarlos. Uno pensaba que estos mensajes y estas acciones de odio habían terminado por parte de esta derecha, y resulta que no, que siguen allí. Bueno, sigue siendo vergonzoso esto, que algunos miembros de la oposición política en Bolivia estén contando que algunas de los familiares ya recibieron alguna compensación y que estarían que habían recibido algunos de alimentación. Es muy vergonzoso porque en días pasados hemos conocido la forma sobre la cual cómo fueron ejecutados estos ciudadanos, los masacraron en las poblaciones, en las localidades de Sacaba, Sencata y Pedregal, y obviamente no hay precio a alguno que pueda compensar la pérdida de un familiar, de un ser querido. Esto es vergonzoso porque de alguna manera aflora todavía esa extracción racista que fue la que finalmente fue el vehículo conducente
a que se desarrollaran estos hechos de violencia, de represión, de masacre. Tatiana, hay relatos en la información de estas ejecuciones que dan cuenta que los que cayeron heridos y fueron llevados por la policía en esos momentos fueron torturados, fueron sometidos a torturas y vejámenes. Entonces, definitivamente no hay proporción en la información de los medios de comunicación en Bolivia hoy, que más están preocupados de la situación personal de la señora Yanine Áñez, y obviamente que permanentemente el gobierno tiene que dar partes de la asistencia médica, de las condiciones, respetándole sus derechos humanos a la señora Áñez. Pero las víctimas de Sacaba y de Sencata y los familiares tienen una desproporción en las coberturas mediáticas, por supuesto de que esto también en estos días ha dado lugar a diversas manifestaciones que han hecho en diversas ciudades del país los familiares de las víctimas reclamando justicia y pidiéndole a los políticos, en este caso de la oposición, que puedan sumarse a el apoyo para que el juicio de responsabilidades a la señora Áñez y sus ministros pueda tener la viabilidad que corresponde. Sin embargo, parece que esto no será así, porque vemos ya parte de estas figuras de los partidos políticos de oposición que dicen que no van a avanzar en ese juicio de responsabilidad en la Asamblea Plurinacional. Así que en ese escenario queda la justicia ordinaria. Te pregunto, Hugo, si es que también hay un intento, digamos, intencional de algún sector de la justicia por no avanzar. Hugo, ¿me escuchas? Parece que... La última parte no te copié. Ya, qué bueno, fueron unos segundos. Te preguntaba que en este contexto, cuando vemos que hay partidos políticos que no van a votar por el juicio de responsabilidad, quedará entonces la justicia ordinaria para que se haga realmente justicia. Y la pregunta es si hay un sector de esa justicia que intenta bloquearlo. Bueno, de hecho, lo vergonzoso también, hoy se asiste a una suerte de chantaje y de una serie de peticiones que hace el sector de la oposición que tiene representación parlamentaria en el país y que dan cuenta de que primero tiene que reformarse la justicia. Imagínense el tiempo que demandará eso, obviamente que no estamos hablando de 6 meses, estamos hablando de años. Lo otro es que se lo incluya al expresidente Evo Morales, que no tiene responsabilidad en estas masacres de Sacaba y de Sencata y de los hechos de violencia, porque él no estaba, ni siquiera estaba en el país. Y también corría peligro su vida porque se ha revelado los intentos de asesinarlo, incluso cuando él ya estaba tomando el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que lo llevó al asilo en México. Entonces es muy difícil hoy que los sectores de oposición puedan dar viabilidad al juicio de responsabilidades, pero ya la señora Yanine Áñez, en su condición de ex senadora, está siendo juzgada por la justicia ordinaria, porque antes de ser presidenta autoproclamada, verar la Constitución, obviamente que hay un proceso que se le sigue por sedición, por terrorismo, y en este contexto seguramente que tendrá la justicia que valorar cuál es el alcance del juzgamiento que va a tener esta señora, toda vez de que hay, sobre ella pesan varios hechos sobre los cuales la justicia en este momento está juzgándola. Pero definitivamente, si no hay el respaldo de la oposición política para llevarla a juicio de responsabilidades, seguramente que este va a ser un gran dilema y un gran problema que vamos a tener en los próximos meses, toda vez de que una de las claves para poder pasar la página de la historia funesta que ha tenido Bolivia en el último tiempo es precisamente que exista memoria, verdad y justicia, justicia para las víctimas que tuvieron todos estos hechos tan lamentables y descritos como masacres y ejecuciones sumarias. Muchísimas gracias, Hugo, que así sea, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Gracias, muy buenas noches.
Gracias, Tatiana, por la oportunidad. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Estados Unidos, en un fenómeno nunca antes registrado, la mayor parte de Nueva York está bajo las aguas. Zonas residenciales, el metro, vías principales son ríos que arrastran todo a su paso como consecuencia del huracán Ida, con más de 40 personas muertas. ¿A qué se debe este colapso en la Gran Manzana? ¿Todo es culpa del cambio climático? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Es noticia Estados Unidos. Nueva York y sus alrededores están inundados como producto del paso del huracán Ida. Más de 40 decesos ha sido el saldo hasta el momento, no solamente en Nueva York, en otras áreas del país. Especialistas indican que el cambio climático hace que los huracanes y otros fenómenos atmosféricos se vuelvan cada vez más devastadores. La cifra de muertos por las inundaciones y lluvias que azotaron en las últimas horas varios estados del noreste de Estados Unidos aumentó a 46, de acuerdo a información de autoridades locales. Nueva York, el mayor centro financiero del planeta, ha sido afectado considerablemente por las inundaciones producto del paso del huracán Ida, que hasta el momento ha dejado al menos 28 muertos en la Gran Manzana y sus alrededores. La mayoría de las muertes en Nueva York, entre ellas la de un niño de 2 años, se registró en hogares y sótanos residenciales. Debido a las fuertes precipitaciones, las autoridades de la ciudad de Nueva York lanzaron una advertencia de emergencia, obligando al cierre de varias estaciones del metro y la cancelación de cientos de vuelos en los aeropuertos La Guardia y JFK, así como en Newark, en el vecino estado de Nueva Jersey. En tanto, en el estado de Nueva Jersey se han reportado al menos 23 fallecidos, según el gobernador Phil Murphy. La mayoría de los decesos fueron de personas que quedaron atrapadas en sus vehículos por las inundaciones. Ante la dramática situación, el gobernador solicitó al presidente Joe Biden la declaración de desastre mayor para poder atender a la brevedad a las víctimas. Según científicos, producto del calentamiento global, los ciclones son más poderosos y transportan más agua, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras de todo el mundo. Vamos a entrar con el análisis. Para allá nos acompaña Danny Shaw, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pública de Nueva York. Profesor, muy buenas noches, bienvenido. Primero preguntarle, ¿usted cómo está? Buenas noches, Tatiana. Yo bien, pero nuestros vecindarios aquí en el Bronx y en Brooklyn fueron inundados, nuestros carros y carreteras, y muchos de nuestros vecinos que viven en sótanos porque no pueden pagar una renta digna, un apartamento, una casa digna, y varios, hasta unos 28, han perdido la vida. Entonces han sido días difíciles. Es realmente impresionante, no hay otra forma de calificarlo. Algunos medios dicen que se trata de una catástrofe, otros hablan de la brutalidad de las inundaciones. Como sea, es realmente impresionante ver las imágenes y que eso sea Nueva York, la capital financiera del mundo, la Gran Manzana, donde se registran los mayores eventos culturales, artísticos y financieros de Estados Unidos y muchos del mundo. ¿Qué es lo que está pasando, profesor? Sí, y ver las carreteras más transitadas a nivel del país entero, y hay muchísimos carros, cientos de carros todavía atrapados ahí, no lo han podido sacar.
Y hasta ahora muchos políticos siguen negando que haya calentamiento global. No quieren admitir que hay una crisis climática. Estamos viendo en California y Oregon siempre los fuegos, la destrucción de esos bosques y bueno, ciclones que llegan así a una ciudad tan grande donde podemos ver lo débil que somos frente a la naturaleza si no haya respeto para la naturaleza. ¿Qué pasa con obras de mantenimiento de infraestructura? Nueva York recibe, leíamos, ingentes cantidades de dinero producto del pago de impuestos de la ciudadanía, porque vemos además un metro en varias estaciones colapsadas, los techos de esa infraestructura pública que prácticamente se cae. Uno se pregunta, ¿pero qué pasa con el mantenimiento de la infraestructura en una ciudad como Nueva York? Nosotros también, Tatiana, preguntamos lo mismo porque ellos tienen 2.2 trillones de dólares para gastar en la ocupación y bombardeo de Afganistán por 2 décadas, pero no pueden mantener aquí el metro y las carreteras y la infraestructura. Precisamente ahora los liberales dirigidos por Biden quieren pasar un paquete de rescate durante la pandemia también, que se trata de eso mismo, de la infraestructura, pero hay hasta demócratas que lo están bloqueando porque los demócratas ya son la mayoría en ambas cámaras, de los representantes y del Senado. Pero hasta ahora ellos, los politiqueros, no les interesa para nada pasar eso que es importantísimo, porque va a haber más ciclones y va a haber más amenazas. ¿Y quiénes son los más afectados? Los vulnerables, los inmigrantes y los pobres. Claro, y ni siquiera por esta situación en Nueva York, ese negacionismo de un amplio sector, y no hablemos de demócratas o republicanos, sino de un amplio sector poderoso del país, deja de hacerlo, deja de ser negacionista, profesor. Sí, y algunos de esos senadores precisamente son influenciados por el lobbying, la influencia de las grandes corporaciones de petróleo y de gas. Entonces, claro, ellos tienen un interés económico, seguir explotando a la naturaleza. Entonces, eso se va empeorando. Inclusive Biden hoy, de una forma muy contradictoria, habló de eso mismo, que iba a mandar más gasolina y más petróleo, porque todavía hay millones de casas, especialmente en Luisiana, que no tienen electricidad. Entonces, van a seguir explotando a esa naturaleza, que entonces va a traer más consecuencias. Por último, la situación, y es preguntarle de manera ya de información, profesor Chau, hasta ayer la situación era muy crítica en Nueva York. Hoy, ¿cuál es esa situación? Bueno, todavía se está descubriendo quiénes son los afectados, hasta niños que están atrapados en estos sótanos. Nosotros nunca habíamos visto el miércoles y el jueves inundaciones de nuestras calles, nuestras casas de esta forma. Pudieron ver en las redes sociales, pero hasta el día de hoy ya han pasado 2 días completos y todavía hay carreteras completamente cerradas. Entonces muchos no han podido llegar a sus trabajos y eso es algo extraordinario que yo nunca había visto en mi vida. No me acuerdo la última vez que en el Bronx no se podía pasar por la 87 y por el Bronx River Parkway, y son carreteras de las más transitadas en el mundo. Entonces, bueno, esperamos que sí, que puedan hacer los cambios necesarios a la infraestructura desde Nueva Orleans a Nueva York, a Los Ángeles, porque de nuevo, ¿quiénes son siempre los más afectados? Los sectores vulnerables de la población. Así es. Los más vulnerables, bueno, a los que precisamente no llegan las ayudas. Sin embargo, en esta oportunidad, profesor, con esto lo quiero despedir para no dejar, además de recordarlo, que las zonas más ricas también en Manhattan se han visto seriamente afectadas. Sí, claro, porque cuántos millones de trabajadores, inclusive ahí en Wall Street, dependen del metro, dependen de las carreteras. Y sí, muchos no pudieron llegar al trabajo, por supuesto el jueves y el viernes. Cuántas familias dependen de un niñero
un daycare center, como decimos en inglés, y no pudieron llevar a sus hijos. No había taxi, no había Uber. Entonces, bueno, en esos momentos nosotros podemos apreciar a veces las ventajas que tenemos, cosas que nos damos por sentados. Y bueno, la naturaleza nos habló claramente el miércoles por la noche que hay que respetarla. Nosotros vamos a salir como una humanidad, todos muy afectados, como hemos visto en tantos países del Pacífico, del Atlántico, del Océano Indio, islas enteras que ya no pueden sobrevivir porque cada día se van subiendo los mares y los océanos. Entonces, colectivamente sí, tenemos que dar unos grandes cambios para solucionar eso. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches y cuídese, por favor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.